Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba un fuerte abrazo de parte de toda nuestra familia de Ciudad Alabanza. Te habla el pastor David Abreu, pastor en esta misma iglesia en Moca, Puerto Rico, y para nosotros es una bendición poder llegar a ti a través de una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Saludamos a toda esta hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, de 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM Redefine tu Vida, y toda aquella audiencia que se conecta a través de las redes sociales. Sean bendecidos, sean bendecidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor que comenzar este hermoso día encomendando nuestro camino al Señor a través de la oración, el medio de gracia que nuestro Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él. Te invito a que ahí donde tú estés te pongas en comunión con nuestro Padre Celestial para presentar todos nuestros planes, para que Él nos guíe, para que Él nos guarde, para que su ángel acampe alrededor de Él, de nosotros, y nos defienda. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por un nuevo día donde podemos experimentar que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy queremos encomendar nuestro camino a ti, entregarte cada uno de nuestros planes. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu sabiduría, pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tú guardes a nuestros seres queridos, Señor, y que ciertamente tú vayas delante de nosotros como poderoso gigante. Nuestra confianza está en ti. Declaramos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Redentor, Señor. Así que echamos fuera todo temor, echamos fuera todo afán, toda ansiedad, y ponemos nuestra confianza en ti, que eres el Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando podemos hablar con Dios y tener esa certeza de que Él nos escucha, tener esa certeza de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, como Él lo prometió en su palabra. Bueno, y como dije al principio en la introducción del programa, soy pastor de la iglesia Ciudad de Alabanza. Esta hermosa iglesia está ubicada en la carretera 444, kilómetro 0.4, en el hermoso pueblo de Moca. Declaramos que Moca es propiedad del Señor Jesucristo, es terreno de avivamiento. Dios está haciendo grandes cosas en nuestro querido pueblo y también en todo Puerto Rico. Lo creemos así en el nombre de Jesús. Así que también no solamente estamos ubicados en Moca, tenemos una iglesia hija en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, en Aguadilla. En Moca nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 7:30 de la noche, los viernes los jóvenes se reúnen a las 7:30 de la noche. En Aguadilla, en la urbanización El Prado, la iglesia se reúne los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7:30 de la noche. Así que para ambas
Iglesia para ambas congregaciones, estás cordialmente invitado. Si estás en el área Aguadilla, puedes acercarte ahí en nuestra casa, en la organización El Prado. Si estás en Moca, puedes llegar ahí en la carretera 444, kilómetro 0.4. Te recibiremos con los brazos abiertos para bendecirte, para servirte. Estoy seguro que vas a tener una experiencia espectacular en la presencia de Dios, habitando con los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hoy te quiero hablar de un tema muy especial, un tema que he titulado La Gran Lucha. Yo no sé cuántos de ustedes tienen luchas. Desean hacer algo, desean servir a Dios, desean apartarse de ciertas cosas, romper con ciertos vicios, romper con ciertos pecados, con ciertas iniquidades. Y por más que tratan, vuelven y caen, vuelven y fracasan a tal punto que se sienten frustrados. Yo personalmente, como pastor por la gracia del Señor, tengo una lucha. Como todo ser humano tiene una lucha, y lo triste de esta lucha es que todo, mientras nosotros estemos aquí en el planeta Tierra, estemos vivos aquí en el planeta Tierra, vamos a tener esa lucha. Deseamos servir al Señor. Yo, en mi carácter personal, anhelo vivir de acuerdo a lo que yo soy en Cristo, vivir en santidad, vivir en obediencia a Dios, crucificar la carne y sus deseos, pero tengo que admitir que ha habido momentos en que he caído, ha habido momentos en que le he fallado a Dios. Tengo que ser sincero contigo, porque hay una lucha que todos vivimos contra la carne, contra esa tendencia en nuestro cuerpo a seguir los deseos que van contrarios a los deseos del Espíritu de Dios. Y muchas veces cuando fallamos, cuando caemos, nos ataca esa frustración. Viene una angustia terrible en nuestra vida, y más de uno lamentablemente han tirado la toalla, se han dado por vencidos, han dicho: no sigo más, no sigo en esta lucha, no sigo en esta batalla de la fe, no sigo. Y algunos ni siquiera lo intentan. ¿Cuántas personas dicen: bueno, yo no me entrego a Cristo porque yo sé que voy a fallarle? No voy a la iglesia porque hasta que no cambie, no voy a congregarme, porque si yo llego a la iglesia se cae el techo de tan malo que yo soy, de tan sinvergüenza que soy, dicen algunos. Piensan algunos de que realmente ya no tienen remedio, de que jamás van a cambiar, porque han intentado, han ido a psicólogos, han ido a psiquiatras, han estado en diferentes centros de rehabilitación buscando ayuda, recibiendo terapia, buscando consejería, han pasado por teoterapia, por sanidad interior, han ido aquí, han ido allá, y siguen resbalando en el mismo lugar, y siguen fallando en lo mismo. La palabra de Dios nos habla a través de esta lucha, a través del apóstol Pablo, que en su vida personal, al igual que yo, al igual que tú, tenía su lucha, su batalla contra la carne, y experimentaba esta paradoja terrible de que quería servir al Señor, pero en su carne se desviaba y tropezaba, y caía y le fallaba al Señor. Y estoy hablando del apóstol Pablo, un hombre que fue llevado al tercer cielo, un hombre con una revelación espectacular de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo, un hombre que Dios utilizó para establecer diferentes congregaciones en Asia Menor y en otros lugares, un hombre rodeado de discípulos, hombres que él formó y que envió a pastorear, un apóstol espectacular, que fue capaz de sufrir por Cristo, de morir por Cristo, de sufrir martirio por su fe en Jesucristo. Pero mira lo que él nos dice en Romanos 7, del 14 al 25. Y escucha bien, porque yo sé que al igual que yo, tú te vas a identificar con el apóstol Pablo. Y tú te vas a identificar con lo que él expresa en esta porción de la carta a los romanos. Mira bien lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual,
pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Ya ahí yo me identifico, porque yo no me entiendo a mí mismo. Déjame decirte, yo no sé si tú te entiendes, pero a veces nosotros salimos con unas cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Después que yo estaba tan bien, después que tenía todo bajo control, de momento salgo con esto, ¿cómo es posible? Él decía, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mira cómo se sentía el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias. Y ahí se consuela. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, pero por otro, con la carne, la ley del pecado. Es claro que el apóstol Pablo, al igual que nosotros, al igual que tú y yo, estaba viviendo un gran conflicto existencial. Había una lucha terrible en su interior, porque lo que él quería hacer como apóstol del Señor Jesucristo, como hijo de Dios, con la revelación que él tenía del amor, de la justicia, de la santidad, del plan de Dios para nosotros, él tenía una revelación espectacular y profunda. Él fue el apóstol que más escribió en el Nuevo Testamento. Pero a pesar de tener esa revelación en lo práctico, en su existencia en la tierra, él tenía una lucha. Él quería agradar a Dios. Él sinceramente amaba a Dios, y cuando nosotros nos recordamos de las palabras de Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos, él respondiendo y queriendo expresar su amor a Dios con el concepto claro de que era salvo por gracia. Pero él entendía que la gracia venía a producir en él un estilo de vida diferente. Que la gracia se manifestaba para darle poder para vencer el pecado. Y que el pecado había sido vencido en la cruz del Calvario, pero a pesar de que él tenía toda esa revelación y que eran verdades espirituales establecidas en las Escrituras, por otro lado, él veía una ley en su cuerpo, en su carne, que era contraria a la ley de Dios y a la ley que había en su espíritu. Mientras por un lado en el espíritu tenía revelación de que el pecado había sido vencido, de que él era libre, por otro lado él tenía una lucha con la carne. Él hablaba del pecado que había en él, porque todo ser humano nace con la tendencia de pecar. Y quizás tú no vayas a ninguna iglesia, quizás estás viendo este programa o lo estás escuchando porque ya Dios está tocando tu corazón. Pero ¿cuántas veces, aunque no vayamos a la iglesia, el sentido común, los valores que tenemos, avalados por nuestra cultura, nos hace sentir de que ciertas cosas que estamos haciendo están mal, están muy mal, que son erróneas y queremos cambiar? Queremos cambiar y vamos aún a terapia para querer cambiar.
¿Cuántas personas que padecen de alcoholismo quieren cambiar y dejar el alcohol y entran en diferentes grupos de terapia, grupos de apoyo? Pero se dan cuenta de que es bien, bien difícil, especialmente cuando hablamos de adicciones. Es bien difícil, porque llega el momento en que la carne te pide el alcohol, te pide la droga, te pide el pecado. Porque hay una ley que opera en nuestros miembros que tiene que ver con lo que los teólogos llaman la depravación total. Porque lamentablemente cuando Adán cayó en pecado, Dios creó al ser humano perfecto. Adán era un hombre moralmente perfecto, sin tacha. Pero una vez le abrió la puerta al pecado cuando desobedeció a Dios y comió del fruto del árbol del bien y del mal, y fueron abiertos sus ojos y entró la malicia a su mente, a su alma. Desde ese entonces, por cuanto Adán era cabeza del pacto de obra que Dios había hecho en la creación con el ser humano, desde ese entonces, de Adán para acá, todos pecaron. Mira lo que dice la Escritura ahí mismo, en la misma carta del apóstol Pablo a los romanos. Por eso digo que Pablo tenía una revelación espectacular. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Fue así como la muerte pasó a la humanidad, porque todos, ¿quiénes pecaron? Todos. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Y déjame decirte que cuando se usa aquí el término muerte, la muerte aquí trasciende a la muerte física, es una muerte espiritual, es separación de Dios. El pecado hizo separación entre Dios y nosotros, trayendo una muerte espiritual. Nuestro espíritu está muerto hasta que resucita, cuando viene la revelación del amor de Dios y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en Adán, como cabeza de la creación y cabeza del primer pacto que Dios hizo con el hombre, pecó y rompió el pacto, entró el pecado. Y con el pecado, esa muerte espiritual. Y sin embargo, dice que Adán es figura de aquel que había de venir. ¿Quién es aquel que había de venir? Jesucristo, el postrer Adán. Fíjate cómo lo confirma más adelante Romanos 5:18, dice, por tanto, así como una sola transgresión, la desobediencia de Adán, causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia, sacrificio de Cristo, produjo la justificación que da vida, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Jesucristo, uno solo, muchos serán constituidos justos. Fíjate a dónde nos lleva eso. La tendencia, eso lo tenemos, como dicen por ahí, entre uña y carne. El ser humano sin Cristo es esclavo del pecado. La tendencia del ser humano que no ha sido redimido es hacer lo malo. Tú le dices a un niño, y decimos que los niños son inocentes, que no saben no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero tú le dices a un niño, no toques. Y de primera intención, ¿qué va a hacer? Tocar. No metas el dedo en el receptáculo. Y lo primero que hace es meter el dedo en el receptáculo. Hay una inclinación. La psicología, el psicoanálisis de Freud hablaba de que había en el inconsciente el thanatos. El thanatos es una inclinación a la destrucción, a lo malo. Y todo ser humano, por eso es importante la formación, la educación, porque si dejamos que un bebé
siga su instinto y siga, como decimos en la calle, al garete, sin corrección, sin disciplina, sin formación. Que el bebé siga sus instintos y haga lo que sus instintos, sus inclinaciones naturales le llevan a hacer, ¿qué va a ser? Un desastre, un desastre. Por eso es tan importante la educación, porque la tendencia del ser humano es eso. Por eso Pablo decía, mira, yo quiero servir a Dios, yo quiero obedecer, yo quiero hacer lo bueno, pero tengo esto en mi carne. Y el asunto es que, amados, los demonios se reprenden, pero la carne está ahí. La carne está ahí, va a estar, y nos va a acompañar el resto de nuestra vida hasta que muramos, nos vayamos con el Señor. Sea que muramos o que el Señor regrese por nosotros y no veamos muerte, la carne va a estar ahí. Y la carne no se echa afuera como un demonio, ni se reprende como un demonio. La carne se somete a Dios. Y eso es lo que no nos gusta. La autodisciplina, es someternos. Porque hay esa lucha, hay esa lucha, hay esa lucha. Gracias a Dios, como dice Pablo, gracias a Dios por Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque realmente Él tiene misericordia de nosotros. Hay una lucha, y dice Gálatas 5, del 16 al 25, por eso les digo, o les doy este consejo, dejen que el Espíritu guíe su vida, y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace la naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Y todos los que pertenecen a Cristo, se supone, ¿verdad?, han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. Amén y amén. La naturaleza carnal es real, como decía anteriormente, y sus deseos. Y hay esa tendencia. Y todos nosotros constantemente, cada mañana, nos bastamos en la gracia de Dios. Cada mañana apelamos a la misericordia de Dios. Cada mañana le decimos al Espíritu Santo, santifícame, santifícame, manifiesta tu poder para yo poder obedecer tu palabra. Porque hay una lucha, y vuelvo a usar el término lucha, entre la carne y el Espíritu. Nuestra mayor batalla. Nuestra mayor batalla no es contra el diablo. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario, es contra nuestra carne. Y es más fácil lidiar con los demonios, porque en los demonios tú ejerces tu autoridad que Jesucristo te ha delegado, y lo ata, lo amordaza, lo reprende, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora nos toca a nosotros lidiar con la carne. Porque cuando nosotros
actuamos conforme a la carne, el enemigo se aprovecha. Y ahí el enemigo toma ventaja. Y ahí el enemigo comienza a oprimir nuestra vida. Porque el actuar en la carne es abrirle puerta al reino de las tinieblas. Por lo tanto, la palabra nos habla de lo siguiente: dejen que el Espíritu les guíe. Porque solo, recuerden que todo esto toda esta lista de cosas preciosas y bonitas que dicen aquí, como lo que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Todas esas virtudes, todas estas manifestaciones del fruto es fruto del Espíritu. No es algo que la carne produce, porque lo que la carne produce es lo anterior: inmoralidades sexuales, borrachera, idolatría, hechicería, etc. Pero es clave, porque no es por tu propia fuerza. En medio de esa lucha entre la carne y el espíritu, en medio de esa lucha de que quieres deleitar a Dios con tu estilo de vida, pero por otro lado sientes que la carne te lleva a hacer lo contrario a lo que Dios quiere, es clave depender del Espíritu. Por eso es que el legalismo y la ley no te libera ni te da la fuerza que necesitas, ni la religión, porque si tú dependes de tus obras, si tú dependes de tu capacidad humana, vas a fracasar. Para salir airoso en medio de esta lucha, es necesario depender del Espíritu. Es necesario cultivar una relación íntima con el Espíritu. Es necesario constantemente estar conectado a la fuente de nuestra victoria, a la fuente de nuestro poder, a la fuente de la gracia de Dios, a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la palabra, a través de la oración, a través de todos esos recursos que Dios nos prescribe, a través de las Sagradas Escrituras, para mantenernos dependiendo del Espíritu. Por más sucio que te sientas, por los fracasos que has tenido, ven, corre al trono de gracia y misericordia. Corre a buscar el auxilio que necesitas. El Espíritu no te va a rechazar. Y aunque el Espíritu, cuando pecamos, se contrista, pero no sale de nosotros, porque Él vino para quedarse. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Solo Él nos puede dar a nosotros la capacidad de vencer ante esta lucha que tenemos. Pero el próximo programa seguiremos hablando un poco más acerca de esta lucha que todos tenemos contra la carne, esta lucha de hacer lo que no quiero y no hacer lo que sí quiero. Tenemos más para el próximo programa, así que el martes próximo conéctate nuevamente a tu programa Refrescando tu Vida. Así que oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo y este encuentro contigo y con tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos deja a través del apóstol Pablo y cómo nos podemos identificar con él en medio de la lucha existencial que Él sufrió, Señor, como ser humano y como hijo tuyo. Gracias, Señor, porque al ver que Él sufrió lo mismo que nosotros estamos sufriendo, podemos, Señor, aferrarnos, Señor, a la palabra, aferrarnos a lo que le fue útil y de bendición al apóstol Pablo, para nosotros también salir airosos en medio de esta lucha. Y como muy bien Él lo declara, Señor, gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque
Padre, aunque hay una ley en nuestros cuerpos que nos lleva a la desobediencia, hay una ley de Dios, hay una ley de amor y de gracia que nos libera de toda condenación y que nos da la victoria sobre el pecado. Gracias por esa victoria que tú tuviste sobre el pecado y porque esa victoria tú nos la impartes a nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Recuerda, continuamos el martes próximo con este mismo tema, la gran lucha. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Nos veremos en nuestra próxima edición por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.